Buenas, hoy tenemos nuevamente de invitado a Claudio Spivak. Él es docente de la Facultad de Psicología, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente de la Asociación Mundial de Salud Mental. Actualmente se encuentra dictando el curso Adicciones, Manías y Pasiones y hasta el año pasado ha sido corresponsable del seminario Pasión por el Juego y Ludopatía. Es autor de numerosos artículos publicados tanto en libros, revistas especializadas como en diarios. Muchas gracias por venir nuevamente. Muchas gracias, Claudio, por estar acá. Muchas gracias por la renovada invitación. Bien, en el otro capítulo hablamos de hongos mágicos, pero hoy vamos a hablar de algo nada que ver, que es sobre los criminales. Así que, bueno, te voy a preguntar qué es un criminal para Freud. Para Freud, que sería un criminal. Uno podría leer en la obra de Freud distintos acercamientos a la idea de lo criminal y uno podría localizar una definición de lo que es un criminal o la constelación psíquica que llevaría a alguien a ser un criminal, y eso uno lo ubica en un texto que se llama Dostoyevsky y el parricidio. Al poco de comenzar el texto, él va a decir que criminal es alguien que tiene un egoísmo sin límite y una elevada tendencia destructiva. Este texto es del año 27, está publicado en el 28, y ahí destructivo uno tendría que leerlo en clave de segunda tópica freudiana y en relación a la pulsión de muerte. Entonces, tiene estas dos características positivas en el sentido que no son negativas. Hay egoísmo y hay elevada tendencia destructiva, y eso lo que produce es un desamor hacia los objetos cercanos, esta destructividad se expresa bajo modos destructivos. Y, o sea, todos los criminales comparten esas características, digamos, o puede haber un criminal de otra índole. Lo que ahí Freud va a dar es entender que es una definición, y la definición siempre lo que se busca es algún tipo de pureza, ¿sí? Ya previamente Freud había trabajado algo en distintos textos, la figura donde podría aparecer algo más de lo delincuente, ¿sí? Y después va a continuar trabajando sobre este aspecto criminal, tenemos un texto que es bastante conocido, que es Los que delinquen por sentimiento de culpa, donde esta definición, o una definición muy parecida a esta, aparece como una suerte de excepción a los que delinquen por sentimiento de culpa. Es decir, que hay una figura de delincuente, de los que delinquen, y esta definición de criminal dentro del texto, los que delinquen por sentimientos de culpa, aparece como una suerte de excepción y algo a investigar. Okay. Como es Freud, lo investiga, ¿no? Que es lo que tiene Freud. Y 10 años más tarde, 11 años más tarde, nos trae qué sería esto que quedó por investigar. Sacando entonces a esta parte, ¿los otros cómo se llevan con la culpa? Los que delinquen por sentimientos de culpa, o el criminal de Dostoyevsky. Bueno, primero la investigación de Freud 10 años después y después... Hacemos como memento, está perfecto. Lo que va a plantear Freud es, en este tipo puro, va a hablar de ciertas tendencias destructivas y agresivas, ¿sí? Y él está hablando de este escritor que se llama Fyodor Dostoyevsky. A Freud lo convocan para escribir un prefacio de un libro que se llama... que serían las anotaciones que dejó sin publicar Dostoyevsky sobre un libro que se llama Los hermanos Karamazov. Y cuando va a hablar de los hermanos Karamazov, toma la figura de Dostoyevsky, y dentro de la figura de Dostoyevsky Freud encuentra unas tendencias que podrían haberlo hecho a Dostoyevsky un criminal, ¿sí? En esa faceta de que lo podrían haber hecho
como criminal no habría culpa. ¿Sí? Después, lo que sucede con Dostoyevski es que esta constelación va a quedar asociada a otras cuestiones, a otras constelaciones, y eso va a dar como resultado que tenga algún tipo de relación con la culpa. Es decir, que en ese texto uno podría entender dos vertientes de lo criminal, uno en relación a la culpa y otro despejado o liberado de culpa. ¿Hay algún ejemplo como concreto para entender más gráficamente cómo funciona esto? Esto en general, la culpa... Sí, como estos dos tipos de relación con la culpa. Bueno, ahí salió hace un tiempito publicado un artículo donde hablo de un señor que se llama James Toback, y este señor tiene una serie de eventos, una serie de hechos vinculados a los abusos sexuales con una particularidad. Estos abusos sexuales, y lo que aparece es que para el momento en el que él está teniendo esta práctica abusiva, él habla de aventurismo sexual, ¿sí? No tiene por qué autodenunciarse, pero es un dato que habla de aventurismo sexual. Y lo que aparece es que en un segundo momento es convocado por la justicia a dar cuenta de esto, y él se presenta como un inocente, desconoce que haya algún tipo de crimen ahí. Y escuchando los testimonios o leyendo los testimonios de las afectadas, de aquellas que padecieron estas apetencias de Toback, lo que hay es no solo el acto criminal, sino una serie de amenazas que se vierten sobre esta gente para que no ser denunciados, ¿sí? Y no hay registro de culpa en esto, ¿sí? Y después tenemos en el mismo caso de Dostoyevski, si bien aparece una estructura un poquito fallida, lo que tenemos es que hay una gran relación con un sentimiento de culpa, ¿sí? Uno podría tomar el contrapunto más fácilmente con la idea de los que delinquen por sentimiento de culpa, y uno podría leer ahí es que estos gente que delinque tiene una relación con lo prohibido, tiene que haber algo prohibido y atravesar esa prohibición, ¿sí? Y hay un sentimiento de culpa previo a la realización del acto criminal. Y una vez realizado ese acto criminal hay una suerte de equilibrio entre la culpa y el acto criminal realizado. El acto criminal es segundo, primero es la culpa. Lo cual uno podría decir que cierra un circuito en relación a la prohibición, ¿sí? Y eso establece algún tipo de límite, ¿no? Se cierra un circuito. Eso quizás después se pueda repetir, pero... Puede ser que con una vez que ya está, o sea, no es que se tenga que volver a repetir. Se puede repetir, quizá, pero bajo este modelo de primero culpa y después acto criminal, así lo describe Freud. Lo que tenemos también es del lado de... Claro, porque uno lo pensaría, ¿no? El sentido común diría al revés, ¿no? Por eso sí, es totalmente interesante esta vuelta que hace Freud. Sí. Es interesante, y también es interesante la idea de esto, de que hay algo que realiza un circuito. El circuito se puede relanzar. Del otro lado lo que tenemos es que no hay este circuito. Y uno podría pensar que tiende a lo ilimitado. Toback, por ejemplo, es acusado de más de 200 o 300 personas lo han acusado de esta práctica delictiva, ¿sí? Hay algo ahí del empuje que continúa. Clínicamente, ¿qué diferencia hay entre los criminales que sienten culpa y los que no? Mientras se está investigando, mientras a Freud le lleva, si bien el encargue del texto y la realización es en poco tiempo, es un personaje que Freud lo conoce, a Dostoyevski es un personaje con el cual ha tenido relación de lectura muchos años. Y en un determinado momento lo que Freud va a decir que hay algo de lo criminal que se juega tanto en relación al hecho, para el psicoanálisis, ¿no? Para Freud, tanto en relación al hecho como a la intención inconsciente.
Y lo que uno podría verificar es que la intención inconsciente, ¿sí?, usualmente va asociada a la culpa, y a veces los hechos van asociados a la culpa y a veces no. ¿Sí? Entonces tenemos un caso como es el hombre de las ratas, que no comete ningún acto criminal, y el tipo, si bien es un caso conocido, así que me voy a permitir explayarme un poquitito, él se siente un criminal, y hay algo de la matriz fantasmática de donde él parte, en donde hay un dicho del padre que dice: vas a ser un gran hombre o un gran criminal, ¿sí? Y hay algo de lo criminal que a él lo marca, y es un señor que no tiene actividades criminales, salvo en algún momento la intención de cometer crímenes, ¿sí? Sí, una intención que se queda en puras ideas y contraideas, ¿no? Porque él apenas tiene un pensamiento de hacerle algo a alguien, se horroriza, entonces se hace eso a sí mismo. O aparece un contraacto para eliminarlo. Pero también la idea del contraacto lo que hace es que se cierra el circuito, ¿no? Se lleva bien con algo de esto de los que delinquen con sentimiento de culpa. Uno recibe mucho más en el consultorio estas personas que tienen quizás alguna idea de criminalidad. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que vino, una persona que estuvo un tiempo en entrevistas, que vino porque había tenido un bebé y su idea era que lo iba a tirar por la ventana. Entonces estaba asustadísimo del mismo, no lo quería tener, se alejaba, no quería estar solo con el bebé. Y en realidad eran ideas, o sea, no podríamos decir que es un criminal, pero sí él se imaginaba como criminal y después decía, no lo puedo hacer, entonces no me puedo quedar solo. Bueno, y esto tuvo un trabajo y él pudo ubicar de qué se trataba y bueno, ya quedarse con más tranquilidad solo con el bebé. Pero bueno, estas son muchas luchas defensivas en la neurosis obsesiva, ¿no? Otra cosa quizás es cuando algo se pone en acto, ¿no? Cuando sí se hace un acto criminal, ahí la cosa cambia. ¿Cuándo se comete el acto criminal y qué posición asume alguien en relación al acto criminal? Porque, digamos, te pregunto, ¿no? Vos que trabajaste más sobre este tema, porque yo la verdad no atendí a nadie que haya efectuado un acto criminal. Si uno podría pensar que la culpa, o no, puede llevar la culpa a responsabilizarse de eso y a trabajar eso, a hacerse responsable de que se hizo algo y que eso está mal, que no corresponde, ¿no? Sí, desde ya. Tuve la oportunidad en algún tiempo de estar vinculado al patronato de liberados, que en esa época, no sé hoy día si existe y demás, llegaba gente que salía de la cárcel. Y en general la gente que había estado en la cárcel o se presentaba como inocente, que había pasado alguna situación por la cual había caído presa, y había gente que confirmaba que había realizado algún tipo de acto, y muchas veces estaba la presencia de la culpa, y en algún caso recuerdo de querer seguir estando en la cárcel. Había sido poco tiempo en relación a la culpa. Y había una inadecuación en la vida diurna, en la vida civil, porque consideraba que había estado poco tiempo. Tremendo. Claro, el tema, ¿no?, quizás es ver si esa culpa conduce más que a delinquir, ¿no?, y a volver a delinquir en otro circuito por sentimiento de culpa. De esa culpa puede haber un pasaje a responsabilizarse de ahí, de algún goce oscuro para eso ya sería la tarea nuestra. Claro. ¿Qué se puede obtener de eso? Sí. No sé si tuviste la oportunidad de avanzar en algún caso de esto. Sí. Aparece culpa y aparece responsabilidad, y muchas veces el acto criminal lo que encubre es otra culpa. ¿Sí? Sería el acto criminal es segundo a otra culpa, ¿sí? Y quizá también ha aparecido que sea una réplica de un acto criminal que no ha sido sancionado. A veces son actos criminales cometidos en la infancia, ¿no?, que no son actos criminales en aquel momento, pero ha pasado al inconsciente y ha dejado a alguien con la idea de no haber sido sancionado. Por ejemplo, de empujar a la hermanita y que se caiga y se... ¿Generalmente tiene que ver con actos impulsivos o son cosas más meditadas, premeditadas? No sé qué dice la mente de general, pero generalmente se me complica para decirlo. No, al menos en la experiencia que yo he tenido, recuerdo un
un hecho delictivo que había sido extremadamente planificado al dedillo, y en el momento de cometer el acto criminal, el señor en cuestión cometió todos los errores posibles para ser encarcelado. Y en un segundo momento él entendió que estaba pretendiendo ser encarcelado más que realizar el acto criminal. Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre rebelarse contra la frustración y el pasaje al acto, según Freud? Freud lo que va a contar cuando trae esta figura de criminal, de este criminal sin culpa, va a traer, nosotros tenemos en la segunda tópica freudiana la idea de un yo, super yo y un ello, ¿sí? Y también aparece un cuarto elemento que es la idea de mundo exterior. Y va a traer a esta figura del criminal en relación a frustraciones que puede obtener del mundo exterior, ¿sí? No aparecería en estos casos una relación al super yo, ¿sí? Lo que podría ser el límite que podría traer el super yo y generar culpa y demás no estaría presente. Lo que hay es un límite dado por el mundo exterior. Y al no haberse inscrito, no haber trabajo en relación a la culpa, lo que aparece es que ante la frustración lo que hay es una rebelión, ¿sí? Eso es una primera cuestión. Y me olvidé la segunda parte de la pregunta. ¿Pasaje al acto? Sí. Pasaje al acto. Y lo que uno podría verificar en algunas circunstancias es que hay una figura que trae Jacques Alain Miller, que es una figura que se llama raptus, donde nos habla de emergencias de libido, libidinales, estallidos libidinales en determinadas estructuras, que él los va contando, que pertenecen a la neurosis, que no pueden tramitar por vía de la palabra algo y que empujan a pasaje al acto. Sería como una especie de efecto gatillo que lanza un pasaje al acto. Bien. En relación, te pregunto, ¿no? Vos que tuviste alguna experiencia, ¿no?, con esto. Cuando hay, por ejemplo, actos criminales repetidos y sin culpa, por ejemplo este Tobac, no porque lo hayas visto a él, pero quizás alguno que estuviera en esa línea, ¿hay alguna posibilidad de responsabilidad y trabajar algo de eso, para mover algo de eso, de tu experiencia? Lo que ocurre es que es como... Lo que ocurre es que puede llamar mucho la atención la cuestión criminal y hay que ver cuál es el motivo de consulta que tiene alguien. ¿Sí? Y hay que ver cuál es el grado de criminalidad. ¿Sí? Y habría que ver si lo que jurídicamente se te llama criminal es lo que este señor o señorita o pido a vos porque, o señora considera como acto criminal. ¿Sí? Sí. En ese punto hay una serie de variables y no necesariamente lo que trae padecimiento está dado por la actividad criminal, sino por alguna cuestión cercana a eso, y trabajando eso se afecta la cuestión criminal. O sea, puede cometer un acto criminal y no pensar que es un acto criminal. Desde ya, muchas veces está enmarcado dentro de un acto de justicia. Claro. Hay una... inclusive, bueno, hay una frustración dada por la realidad o por el mundo, y esa frustración es injusta en la mayoría de las veces. También ¿Sí? podría haber algún componente cultural en eso, porque digo, también en algunas culturas está bien matar por cuestiones de honor, por ejemplo. Y eso sería cometer un acto criminal que, según la cultura, no sería... Más que matar, el suicidio por honor, por ejemplo, pero me parece. En Japón, ¿no? El seppuku. Bueno, por honor. es interesante, pero bueno, los duelos por honor, sí, los duelos. No, pero está la figura de aquel que ve mancillado su honor por algún otro, ya sea porque se atentó contra la virginidad de la hija o lo que sea,
Entonces alguien que quiera rebalancear la justicia, ¿sí? Reequilibrar la justicia. Después, en relación al seppuku, es un tema interesante porque está la idea de la muerte motivada por la vergüenza, y Lacan también menciona una serie de suicidios que no están motivados por cuestiones de honor y demás, que quedan desmarcados por, digo, en el mismo Japón, desmarcados de la tradición japonesa. En el mismo Japón, desmarcados de la tradición japonesa. ¿De qué se trata el placer de agredir que plantea Freud? Lo que va a contar Freud es, hay un texto que se llama Sobre la conquista del fuego, y Freud va a contar que en determinadas constelaciones psíquicas que se van a llevar bien con este aspecto de lo criminal, la prohibición, ¿sí? Donde no hay inscripción del super yo, no hay inscripción de la culpa, el intento de prohibir algo lo que genera es tanto hostilidad como el placer de agredir. Y para que eso no suceda, va a tener que haberse inscrito algo del super yo y de la moral, ¿sí? Ante lo cual, Freud va a hablar de la aparición del super yo en un segundo momento. Aceptar algún tipo de limitación va a estar dado por un segundo momento que tiene que ver con el surgimiento del super yo. Y en un primer tiempo eso no funciona así. ¿El uso de sustancias tiene alguna incidencia en relación a la posibilidad de cometer algún acto criminal? Bueno, es tan interesante la pregunta que ha sido una puerta de entrada a mi interés por estos temas. Es frecuente que gente que tenga algún tipo de uso compulsivo de algún tipo de sustancia quede en las márgenes a veces de la ley, ¿no? Porque inclusive es común en el juego compulsivo que la gente realice robos intrafamiliares y demás. Y uno podría establecer algún tipo de relación siguiendo una indicación de Freud que se encuentra también en Dostoyevsky y El parricidio, donde él habla de alguna relación a la masturbación sin culpa ejercida durante un periodo de tiempo, ¿sí? Ahí habría que entender qué significa masturbación en Freud, pero nos llevaría otro tanto a hablar de eso. Para cerrar, te quería preguntar con respecto a la ética del psicoanálisis, si un psicoanalista tiene la obligación o no de atender a alguien que cometió algún acto criminal, o si el psicoanalista puede decidir no atenderlo, ¿qué se piensa en relación a eso? Bueno, acá en Argentina hubo una época en donde se ejerció violencia desde el Estado, se llamó una época de terrorismo de Estado, un grupo dice eso, otra gente va a decir, le pone otro nombre, y en algún momento sucedió que gente que estuvo a cargo de torturas y demás, llegada a la democracia, salió a pedir tratamiento, ¿sí? Y en ese momento apareció el tema si éticamente algún practicante de psicoanálisis, o no solamente eso, sino gente relacionada con salud, se estaba forzado, ¿no?, a atenderlo. Y apareció ahí la posibilidad de no es obligatorio, ¿sí? Hay algo del deseo del analista también que tiene sus limitaciones, y no necesariamente alguien tiene que recibir a todo el mundo en el consultorio, ¿sí? Sí, como ciertos valores que no... Lo que tampoco esto dice es que no se pueda recibir, de hecho he contado que he recibido gente del patronato de liberados y he podido trabajar bien con mucha gente. Claro, pero queda como ya también en cada analista
su propia decisión. Sí, en cada digamos. analista, y quizás pensaba si a veces, en algunos casos, puede quedar en relación a, se tienen entrevistas y en función de lo que suceda se decide que se puede avanzar con esa persona o no. Eso está muy bien. Hay algo que se llama una práctica que se ha llamado periodo de prueba en Freud o entrevistas preliminares, donde el practicante evalúa si ese caso va a poder continuar en una cura o no. ¿Sí? Entonces, no necesariamente hay que poner un freno a esa demanda. Bien. Bueno, ¿algo más que les gustaría agregar sobre este tema? No, yo creo que estamos bien, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, no es un tema que en el psicoanálisis se hable tanto, así que es muy interesante poder hablar de él. Es más comentada la versión de la tendencia criminal más que el criminal efectivo. Porque quizás Es lo lo que que yo diría, la clínica nos lleva a que Claro. yo en todos los años de consultorio, como no trabajé tampoco en un lugar vinculado a minoridad, sí, en un hospital, pero nunca me llegó alguien que haya hecho un acto criminal. Quizás algunos de esas personas nunca quieren plantearse, preguntarse, ni hacer nada con eso, pero quizás otras sí, ¿no? Pero no es lo habitual en las consultas. Sí, claro. Bien, bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la Claudia. invitación. Muy interesante.